Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenísimo. Bueno, arrancamos. Esperen que no puedo pasar de diapo. Ahí está. Bueno, lo que tienen en el programa sobre la taxonomía y la definición de los enfoques teóricos son 3 artículos bastante como clásicos, en realidad. El primero que tienen acá es el señor que definió la taxonomía, que en realidad se definió primero para la paleontología. El segundo que tienen acá, que es de Curtis Marian, es como un análisis sobre la taxonomía y la importancia para la zooarqueología. Y el último es uno de los enfoques que tiene la taxonomía, que es la taxonomía regional. A mí me gusta hacer énfasis en que presten atención, algo que les venimos insistiendo desde el primer año, desde Cazadores, a quiénes son los autores, en qué año se escribió cada artículo, y bueno, porque todo esto tiene que ver con la historia de la disciplina, entonces es importante que le presten atención a eso. Tal vez no hace falta que se los diga para que estén en tercer año, pero por las dudas lo aclaramos. Bueno, básicamente concentrémonos en que el registro arqueológico, en algo que ya saben, pero que el registro arqueológico es algo que es del pasado, que es estático, y que nosotros lo que nos interesa es entender las actividades humanas en el pasado y de los animales también, porque la zooarqueología no solamente le interesa ver cuáles son las conductas humanas, sino también toda esa información que se puede sacar de ese ecosistema pasado, de ese paleoecosistema. Pero bueno, lo importante aquí en esta clase es que entendamos que entre el pasado y el presente ocurren un montón de procesos, de modificaciones en esos conjuntos, en esos restos descartados, modificaciones pre- y post-depositacionales, que algunas pueden ser culturales, producto de la actividad humana, y otras pueden ser naturales, producto de cualquier otra situación no humana. Y entonces el estudio de todo esto, de todas estas transformaciones, o tratar de entender todo eso, es competencia de los procesos, el estudio de los procesos de formación de sitios y de la taxonomía. En realidad, los procesos de formación de sitios y la taxonomía pueden ser sinónimos. Para algunos no lo son, y ahora lo vamos a ver un poco más desde el punto de vista teórico, pero bueno, los procesos de formación de sitios es como que involucran todos aquellos procesos que ocurrieron desde el pasado hasta el presente. En cambio, la taxonomía se concentra un poquito más en ver cuáles son los agentes que estuvieron influyendo en estas modificaciones pre- y post-depositacionales. Entonces, ¿qué es la taxonomía? ¿Alguno sabe qué es la taxonomía? Bueno, está ahí la definición, no, ya está, no hace falta, se las puse, la tendría que haber puesto con animación. La taxonomía, y creo que alguna vez lo hemos escuchado, porque lo hemos hablado también en Cazadores, es la definición de la taxonomía, es el estudio de los procesos que le ocurren a los restos faunísticos en el pasaje de la biosfera a la litosfera. O sea, esa es la definición teórica y técnica que propuso Efremov en este trabajo del año 40, que como les decía, es un trabajo que está escrito para paleontólogos, porque fíjense que dice taxonomía, una nueva rama de la paleontología. La taxonomía viene de la paleontología, bueno, los paleontólogos primeros en interesarse en esto, y luego la arqueología lo toma y lo utiliza para entender los procesos taxonómicos a los sitios zooarqueológicos, a los conjuntos zooarqueológicos en principio. Y la definición o digamos, la descomposición del término taxonomía significa que es la ciencia de las leyes de enterramiento. Tafos significa enterramiento y nomos es ley, entonces tafonomía es el estudio de las leyes de enterramiento, o sea, todo lo que le ocurre a los conjuntos faunísticos desde el proceso, acuérdense, desde el proceso, desde que están, digamos, en la superficie terrestre hasta que se entierran y los recuperamos nosotros. ¿Sí? Esperen, un segundín. Bueno, en este gráfico, fíjense, hay que mirarlo con atención. Parece complicado, pero no lo es. Es para que veamos de manera visual qué es lo que le pasa a los organismos y cómo se va
perdiendo de alguna manera algo de información y ganando de otra manera otro poco de información. Y toda esa información, la que se pierde, pero la que se gana es la que nos interesa a los zooarqueólogos. Cuando estamos, digamos, en el ámbito de la biosfera, ¿ven ahí el cursor de mi flecha? ¿Lo pueden Sí, ver? se ve. Bien. En la biosfera, bueno, se ocurren las actividades nada, de las comunidades del pasado, y una vez que se produce el descarte, por ejemplo, de un conjunto faunístico, ¿no? Se transforma eso en restos orgánicos. Entre la comunidad viva y el descarte ocurre una pérdida de información, ¿no? Hay algo que se pierde, no se descarta absolutamente todo siempre. Luego está, digamos, el organismo, si alguien me habló, no. Bueno, una vez que está el resto orgánico, digamos, algo se destruye antes de ser enterrado y queda algo de material expuesto. Fíjense cómo estas esferas se van como achicando, como que algo se pierde también en este pequeño filtro que se ve acá, entonces lo que llega es aún menor. Y luego esto puede ser, digamos, puede ser por procesos tafonómicos reexpuesto y vuelve a la biosfera, porque se desentierra y vuelve al estrato de la biosfera, y luego se vuelve a depositar y enterrar, o puede ser, este resto orgánico puede ser inmediatamente enterrado por un proceso geológico o geomorfológico de gran velocidad y que pasa a la litosfera. Entonces, digamos, hay distintos procesos y distintos mecanismos a través del cual un resto de un organismo vivo pasa a la litosfera. En cada uno de estos mecanismos ocurren cosas y se pierde algo de información y se gana otra. Y finalmente en la litósfera tenemos el material enterrado y luego el fósil, que es lo que llega a nuestras manos, porque eso acá dice fósil, acá dice colección, ¿no? Y acá dice conjunto paleontológico, en nuestro caso sería conjunto zooarqueológico. Entonces fíjense cómo el ciclo tafonómico estudia, digamos, o trata de entender cada uno de estos mecanismos para ver, digamos, por qué motivos tenemos esta colección zooarqueológica hoy, y para entender por qué observamos los rasgos o los rastros que encontramos en el conjunto zooarqueológico. ¿Sí? Bueno, entonces, en arqueología, eso es en paleontología y en arqueología, pero en arqueología entonces es el estudio de los procesos que le ocurren a los organismos desde que mueren hasta que son recuperados y estudiados por nosotros. El objetivo de los arqueólogos, de los tafónomos, es comprender todos estos procesos y agentes que intervienen en la formación del registro arqueológico. Antes había una concepción de la tafonomía en la que se buscaba separar lo antrópico de lo no antrópico, o sea, separar todo aquello que tenía, que había sido causado por agentes no humanos. Pero ahora, lo no antrópico, digamos, lo que está causado por agentes animales, por ejemplo, también brinda información paleoecológica sobre paleoambientes, y sobre todos estos procesos que atravesaron los conjuntos estudiados nos sirven para entender cómo fue el paleoambiente. Entonces no solamente nos importa separar lo que es natural de lo cultural, como si fuera que queremos limpiarlo para obtener solamente la conducta humana en su modo más puro, porque sabemos que eso en realidad es imposible, sino que de todos estos procesos que ocurren sacamos algo de información que nos sirve en distinta medida para interpretar o la conducta humana del pasado o en alguna medida los paleoambientes. ¿Sí? Entonces, lo que se puede ver, digamos, en la literatura, estos dos personajes o personalidades son dos zooarqueólogos muy importantes para la carrera nuestra, digamos, han marcado mucha tendencia y tienen varios artículos en el programa. Uno es Robert Lyman y la otra es Diane Gifford González. Lyman tiene como una postura más purista de la tafonomía. Para él, digamos, en la literatura que puedan llegar a leer, tanto en la materia como por fuera, si a alguno de ustedes les interesa más el tema, la tafonomía busca remover las huellas, digamos, tafonómicas del registro fósil para poder obtener una buena resolución de la comunidad biótica del pasado. Y lo importante es reconstruir la historia tafonómica. En cambio, para Diane Gifford González, intentar remover esa huella tafonómica es imposible, es como metodológicamente imposible. Para ella teóricamente no se puede. Entonces, son como dos perspectivas diferentes de una misma cosa.
no importa, en definitiva, nosotros lo que tenemos que aprovechar es las herramientas metodológicas y teóricas que brindan cada uno de estos zooarqueólogos, y bueno, en función de eso, aprovecharlos y aplicarlos como a nosotros nos parezca más razonable. Lo que se habla, digamos, a partir de este enfoque del de Diane Gifford González, es más como una perspectiva paleoecológica, esto que les decía recién. Lo que nos interesa es entender el conjunto del ecosistema en el pasado. En cambio, para la perspectiva de Lyman, lo más importante o interesante es entender los restos zooarqueológicos en relación con la conducta humana del pasado, ¿sí? Y acá fíjense, en esta diapositiva, bueno, este gráfico, si se concentran lo van a ver bien, está un poquito suavecita el Está scan. transparente. Está como transparente, sí, no sé qué pasó. Pero bueno, es un poco para que vean en comparación con este gráfico que vamos a ver después. Pero miremoslo un ratito en detalle. Fíjense, desde el principio del gráfico, esto grafica como todos los procesos tafonómicos hasta el dato publicado, ¿no? Es como, acá partimos con las prácticas culturales, ¿no? El potencial de acumulación ósea. Va pasando, digamos, pasa el tiempo, depositación primaria, se pierde algo de información, algo de huesos, y va quedando como más fragmentaria la información. Y así sucesivamente con cada uno de los procesos que ocurren desde la conducta humana hasta el dato publicado, o el dato, digamos, que tenemos acá. En esta perspectiva, que es, digamos, un gráfico del año 80, de Richard Meadow, es donde se busca la perspectiva de la pérdida de información, como que toda esta información que está en el pasado, a la cual no podemos acceder, se fue perdiendo, y conformémonos con que nos queda esto. Y a partir de esto solamente podemos hablar de la conducta humana del pasado. Es una perspectiva pesimista, en la que la información se va reduciendo y se va perdiendo, ¿no? Esto lo podemos ver, ustedes tienen el libro en el aula virtual, Vertebrate Taphonomy de Lyman, que hay varios gráficos de estos, y casi todos grafican algo similar. En cambio, en la actualidad, digamos, bueno, esto sí está sacado también de un libro que está la tapa, pero no está linkeado el manual, ya se los voy a linkear. En el año 2016, o a partir de los 2000, o un poco antes también de los 90, la perspectiva es otra. Fíjense cómo hasta el gráfico no implica una pérdida de información, sino que desde la comunidad viva, que es el conjunto, digamos, antiguo que no podemos ver, hasta la colección paleontológica o zooarqueológica, ocurren un montón de procesos, pero en cada uno de estos procesos podemos aprender de cada una de estas etapas, no solamente pérdida y pérdida, sino que son etapas por las cuales atraviesa una colección que nos brindan información. No es una perspectiva pesimista, sino que es una perspectiva en la cual cada uno de los procesos que podamos observar en la colección nos sirve para entender algún aspecto del pasado. ¿Sí? A ver, esperen que tengo a alguien más. Permitir. Bueno, seguimos. La tafonomía viene muy ligada para poder estudiar los procesos tafonómicos, tenemos que basarnos también en algunos principios de la geología. Ustedes saben que la arqueología, bueno, es muy multidisciplinaria, y se echa mano de muchas otras ciencias y muchas otras disciplinas. Y en este caso, el principio de uniformismo, que fue como primero y que nada utilizado o definido para entender los procesos geológicos, es fundamental también para entender la tafonomía. Sobre todo porque la tafonomía se basa mucho en los estudios actualísticos, ¿sí? Y ahora vamos a ver con mayor profundidad qué son los estudios actualísticos y para qué nos sirven en la tafonomía. Pero haciendo un repaso del principio de uniformismo, que lo tienen que haber visto en geología, el principio de uniformismo dice que los procesos que operan hoy para modificar la superficie de la Tierra son los mismos que operaron en el pasado. La erosión eólica, la erosión fluvial, todos, digamos, los mecanismos de remoción en masa, son los mismos procesos que operaron en el pasado, operan en el presente. Entonces, el actualismo, que significa observar
los procesos en el presente para establecer relaciones causales entre un proceso y un patrón, o un proceso y una marca, se basa en este principio de uniformismo. Entonces, si nosotros observamos en la actualidad una actividad de un carnívoro, estimamos que a través del principio de uniformismo, que en el pasado esa relación causal entre la actividad del carnívoro y el hueso con marcas de carnívoro actuaron de la misma manera, ¿sí? Por eso es muy importante teóricamente tener de base este principio. Y los estudios actualísticos entonces sirven, lo hemos visto también en cazadores, sirve para plantear generalizaciones, ¿no? Y estas generalizaciones sobre los procesos, digamos, causales, se basan también en el razonamiento analógico, ¿sí? En el principio de analogía, ¿sí? Lo que observamos en el presente, la relación causal entre la marca y el agente que causó esa marca, es la misma que la que ocurrió en el pasado. Entonces, a partir de observar esa relación causal en el presente, podemos inferir una relación causal en el pasado. Acuérdense que hablamos de inferencia, no es una aseveración, ¿no? Porque no podemos observar, el registro arqueológico tiene esa característica que no podemos observar directamente una relación causal de nuestro objeto de estudio, sino que tenemos que elaborar estos puentes, digamos, de análisis y de analogías, ¿sí? Bueno, y acá en este artículo que tienen, en el de Marian, en el programa, es un artículo en realidad sobre es una reseña de este libro de Lyman, de Vertebrate Taphonomy. Y es interesante porque él ahí habla, Marian, habla de, además de escribir un poquito de qué se trata el libro, hace como todo un debate con respecto a las distintas formas de la tafonomía. Y es importante porque es como una definición básica para que ustedes puedan aprender y entender cómo se aplica la tafonomía y qué distintas formas hay de tafonomía existen. Básicamente se las resumí acá. En realidad, lo que hacemos los tafónomos es construir modelos tafonómicos, ¿no? Un modelo, saben que es un conjunto de hipótesis sobre una situación. Entonces, lo que nosotros, para construir un modelo tafonómico, tenemos que realizar estudios actualísticos o estudios comparativos. Los estudios actualísticos también se dividen en dos. Hay dos tipos de estudios actualísticos. Los estudios que se realizan, repasamos, ¿no? Un estudio actualístico es una observación en el presente de una relación causal para poder inferir el registro zooarqueológico. Un estudio actualístico naturalístico es un estudio que se hace en el estado natural, digamos, ¿no? Por ejemplo, se observa en un ambiente natural la interacción entre pumas y guanacos. O sea, cómo los pumas pueden repercutir en una población de guanacos y cuáles son las marcas que quedan en los huesos de guanaco una vez que un puma cazó un guanaco en una reserva natural, por ejemplo, o en cualquier ambiente de la Patagonia. Eso es un estudio actualístico naturalístico, ¿sí? Digamos, la diferencia es que, digamos, se controlan algunas de las variables, pero no todas. En cambio, los estudios actualísticos experimentales se realizan en un laboratorio, o en un corral tafonómico, o en un lugar controlado, donde yo puedo controlar más variables, o todas las variables que yo quiero analizar. Aíslo algunas variables y las controlo. Por ejemplo, si quiero ver cómo varía la meteorización en los huesos guanaco o en los huesos de reido, lo que hago es ponerlos en un lugar controlado donde solamente estén en juego los aspectos vinculados con la meteorización. Después lo vamos a ver con un ejemplo. Pero entonces la diferencia entre los actualísticos, naturalísticos y los experimentales es que en unos hay cierto grado de control y en otros no hay tanto control de la variable a observar, ¿sí? Son experimentaciones también. Estos estudios actualísticos son experimentaciones. Algunos son en un contexto natural y en otros en un contexto de laboratorio, ¿sí? Y otros modelos tafonómicos se dice que son tafonomía comparativa, porque, digamos, no tienen, cuando uno compara un registro fósil con otro registro fósil. Ahí en el trabajo de Marian lo tienen también como ejemplo.
en donde, por ejemplo, se observa una madriguera fósil, las marcas y las huellas que deja las hienas sobre los huesos de los mamíferos, entonces, de otros mamíferos. Entonces, no tenemos una observación en la actualidad de marcas de hienas sobre mamíferos, por ejemplo, pero ahí podemos ver qué marcas dejan, establecer patrones de marcas que dejan las hienas, o hienas por ahí extintas, una especie de hiénido extinto, que no lo podemos observar en la actualidad. Entonces tenemos que sí o sí apelar a conjuntos fósiles, sobre todo cuando se trata de conjuntos de miles de años donde hay fauna que ya no está, ¿sí? Entonces la taxonomía comparativa también existe y también es útil. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta es que todas estas opciones son útiles y son buenas, pero tienen distinto poder explicativo, ¿sí? Tienen hay que tener en cuenta eso, que tienen como distinta fortaleza. Lo importante, lo interesante es poder hacer un poquito de cada cosa, y en un conjunto zooarqueológico, si necesitamos hacer estudios o experimentaciones naturalísticas o experimentales, tratemos de hacerlas, ¿sí? Bueno, acá, digamos, esto es lo que yo ya les venía contando, ¿no? Los estudios actualísticos en taxonomía, en los naturalísticos se controlan no hay control, perdón, de todas las variables, y los experimentales sí se controlan todas las variables. A ver, esperen un segundo. Esto se va a cortar en 10 minutos, les aclaro ahora. Nos conectamos con el mismo link, ¿sí? Se corta, volvemos todos al mismo. Listo. Bien. Bueno, acá estábamos con el ejemplo de la taxonomía comparativa, ¿no es cierto? Que la diferencia de la taxonomía comparativa, volvemos a un repaso de lo que ya les dije, observamos un patrón o una marca reiterada en un registro fósil, como por ejemplo las madrigueras de hienas, y asumimos que conocemos la causa del efecto observado. Esto de asumir que conocemos la causa es porque no podemos observarla directamente. Y como les decía recién, son útiles también estos tipos de estudios taxonómicos, porque hay veces que no tenemos otra forma de acceder a este tipo de inferencias, pero sirven como fuentes de hipótesis sobre todo, ¿sí? Que pueden ser luego contrastadas con el registro actualístico, naturalista o experimental también, ¿sí? Bueno, y acá una explicación o un repaso de lo que es el razonamiento analógico, que se utiliza tanto en arqueología en general, para entender la conducta humana en el pasado, como en taxonomía, ¿no? Tenemos, a ver, arrancamos desde acá. Tenemos un proceso que observamos en la actualidad, un proceso o una relación causal de un objeto de estudio que observamos en la modernidad, ¿no? En la actualidad, ¿no? O sea, vemos la relación entre el carnívoro que muerde un hueso, lo vemos después cómo es la marca de ese carnívoro que puede ser un carnívoro chico, un carnívoro grande, no importa, el que elijamos, el que estemos estudiando para nuestra área de estudio. Vemos, la estudiamos, la analizamos, la miramos con la lupa, podemos mirarla con microscopio, hacerle, no sé, fotografía, ver, digamos, con muchos aumentos, y vemos cómo es el patrón que deja esa marca de ese carnívoro. Luego, observamos el objeto prehistórico, digamos, el hueso del sitio arqueológico, y comparamos cómo es esa marca del objeto prehistórico, del hueso prehistórico, con el moderno. Entonces ahí es como inferimos, hacemos una relación causal, e inferimos que esa marca que estamos observando en el registro zooarqueológico está producida por este carnívoro, porque es idéntica o muy parecida, o muy igual a la que vi en la actualidad. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que dice este gráfico, lo que es interesante de este grafiquito, es que nosotros, digamos, tenemos que tratar de entender todas las categorías analíticas, ¿no? En un estudio actualístico, sobre todo, tenemos que entender todas las partes, digamos, que actuaron o que influyeron en esa traza, en esa marca que finalmente se produjo en ese resto óseo, ¿no? Entonces tenemos la traza, en este caso, acá tenemos un ejemplo, sería una marca de corte hecha con
con un cuchillo lítico, ¿no? Después tenemos el agente causal, un cuchillo cortando, el efector, que sería el cuchillo lítico, y el actor, que es el humano. Nosotros lo que queremos saber es si realmente esta marca que observamos está producida por un cuchillo lítico confeccionado por un humano. Entonces, la forma de entender cómo son las marcas producidas por un cuchillo lítico por un humano es experimentando con un cuchillo lítico y haciendo marcas de corte nosotros. Entonces, en un estudio actualístico observamos cada una de estas etapas, cada una de estas categorías analíticas, para entender mejor lo que encontramos en el registro zooarqueológico y ver luego cómo se diferencian de otro tipo de marcas. Entonces, una buena forma de experimentar es haciendo marcas con otro tipo no sé, a través de pisoteo, con marcas con en vez de un cuchillo, con un, qué sé yo, con un chopper o con un lítico que no esté afilado, para ver la diferencia realmente de una marca de corte de otro tipo de marca que puede haberse causado por algún accidente, no necesariamente un corte intencional. Bueno, y acá la diferencia entre un estudio actualístico y un estudio comparativo es que hay como un salto inferencial. Nosotros en el estudio actualístico vemos cada uno de los pasos y tenemos certeza de cada uno de los pasos. En cambio, en un estudio tafonómico comparativo hay como un salto inferencial, porque se ve solamente la marca, pero no se ve quién fue el actor que la hizo, ¿sí? Cuando comparamos conjunto fósil con conjunto fósil, ¿sí? Entonces ahí hay un salto inferencial. Pero bueno, a veces en arqueología no nos queda otra alternativa. Lo importante es que aclaremos, digamos, que estamos haciendo un salto inferencial y que es una estimación que tiene por ahí menor valor explicativo, pero a veces no nos queda otra y no podemos llegar más, ¿sí? Bueno, acá les puse ejemplos de lugares donde se realizan experimentaciones en contextos controlados, que son, por ejemplo, los corrales tafonómicos. Los corrales tafonómicos son lugares al aire libre, pero en donde se controlan algunas variables. Por ejemplo, fíjense en este y en este. En este sobre todo, fíjense el nivel de control que tienen. Acá hay unos huesos en los cuales se está controlando la meteorización solamente. No permiten, al poner estos plásticos abajo, y al poner, digamos, esta caja acá, con malla metálica como acá, lo que hace es que evitar que cualquier otro agente, que no sean los agentes meteóricos, que es el sol, la lluvia, el viento o el aire, afecten esos huesos. Entonces, acá no puede venir un ave rapaz y llevarse una de las costillas o picotear una de las costillas. Lo único que queremos analizar en estas costillas de acá, igual que en estas de acá, es el efecto de la meteorización. Entonces ahí aíslo otras variables, otras opciones, y dejo solamente el análisis de la meteorización. Esto es un contexto totalmente controlado, ¿sí? No, tampoco permite esta malla que hay acá, esta tela que hay acá, no permite que crezca la vegetación, porque eso puede repercutir en las marcas que puede dejar las raíces en las costillas. Yo solamente quiero ver la meteorización. Entonces, esto es un estudio tafonómico actualístico, experimental, controlado, ¿sí? No naturalístico, ¿sí? Acá también se quiere observar solamente la meteorización, fíjense que está aislado, no hay nada que, digamos, no hay pasto, no hay plantas, no hay nada, ¿sí? Acá, por ejemplo, se controla la temperatura, la humedad, ¿ven? Entonces tengo un control de todas las variables, y voy a analizar a lo largo del tiempo la variable que a mí me interesa, que es la meteorización. En cambio, este caso, esto es un estudio tafonómico naturalístico, ¿sí? Donde tenemos, vemos la actividad del Canis lupus, y cuál es la marca. Lo que analizan después es cuál es en un contexto, digamos, en realidad de cautiverio, o sea, no es totalmente naturalístico, es en un contexto de cautiverio, pero que ahora vamos a ver, no es lo mismo que en un contexto totalmente salvaje. Pero lo que sí sabemos es que el agente que causó este tipo de marcas es Canis lupus, ¿sí? O sea, acá tenemos como un semicontrol de la situación. Tenemos el agente seguro es Canis lupus, y la marca que deja Canis lupus es esta. Este es nuestro marco de referencia, es lo que nos sirve
como objeto tafonómico para después comparar con el registro zooarqueológico. En cambio, en un contexto naturalístico, a menos que dejemos una cámara trampa, que también se hacen, por ahí encontramos huesos con marcas de carnívoros, pero no podemos saber el agente. Sabemos por la morfología que es un carnívoro, porque no tienen un patrón reconocible, las marcas de carnívoros, pero no sabemos quién, qué carnívoro fue, si fuera en un contexto de no cautiverio, ¿sí? ¿Se entiende? Y la tafonomía comparativa, acá vemos algunos ejemplos, vemos marcas de este carnívoro que está extinto en este animal que también está extinto. Entonces lo que se hace es ver, por ejemplo, el tamaño, en este caso es el tamaño de este molar, que coincide exactamente con la marca que dejó en este hueso. Entonces se infiere que probablemente este carnívoro haya producido estas marcas, ¿sí? Lo mismo pasa acá con estas, digamos, las marcas de zorro sobre hueso moderno. Acá sí se sabe que fue un zorro el que produjo estas marcas y se compara con un hueso arqueológico, ¿sí? Fíjense que son muy parecidas, el tamaño, la morfología. Bueno, acá hay una inferencia. No se sabe si fue realmente un zorro, pero se estima que sí, que no ha sido un carnívoro más grande, ¿sí? Bueno, se está por cortar, así que ahora nos conectamos de nuevo y sigo con la siguiente diapo. Me queda menos de un minuto.